Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten este domingo? De verdad. Bien. Seguimos las felicitaciones para nuestro amado pastor que cumple un año más de vida. Le deseamos que tenga todas las bendiciones, el favor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo en su vida y que nos siga guiando a este rebaño por estos senderos de amor, de paz, de justicia, de perdón. Pensaba que estaban presentando algo ahí. Bien, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté abundando siempre en nuestros corazones para que podamos seguir caminando en este camino que muchas veces es un camino de deleite, de gozo, de regocijo, pero muchas veces también transitamos el camino de espina, el camino de sacrificio, el camino que también pasó nuestro Señor Jesucristo, un camino de padecimiento para que nosotros hoy seamos liberados de esa condición, de ese yugo que nos mantenía tristes, que nos mantenía apesadumbrados y que hoy descansamos en esa promesa de una vida eterna. ¿Cuántos creen que estamos preparados en el camino de una vida eterna? Bueno, créanlo de verdad. Seamos creyentes auténticos, creyentes genuinos, porque lo he dicho en varias oportunidades, las iglesias están llenas de incrédulos, gente que no cree genuinamente en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad de auscultar el interior de las personas, solamente podemos ver lo superficial, podemos verlo por fuera, pero evidentemente que si uno revisa la historia, grandes hombres del Evangelio, grandes hombres de la iglesia han pasado por momentos difíciles, por momentos que realmente uno no entiende por qué no estaban llenos de la gracia de Dios, no estaban llenos del Espíritu Santo. Momentos como no solamente tristeza, no solamente ansiedad, sino una profunda confusión en el interior de un hombre o de una mujer, siendo hombres de Dios, porque realmente Dios transita a uno por caminos tan difíciles, tan diferentes, para finalmente presentarle la verdad de que eso tenía un propósito, ya sean aflicciones, ya sean enfermedades, ya sean confusiones, ya sean cosas que no entendemos en un momento de nuestras vidas, pero que Él nos da el entendimiento, nos da la inteligencia, nos da el conocimiento, nos da la sabiduría para que podamos entender esos procesos. En el día de hoy, en la última vez que subí aquí al púlpito, la plataforma, el escenario, hablé sobre la justificación que viene por la fe y por la gracia. O sea, nosotros fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo y esa justificación solamente tiene un solo sentido. O sea, si nosotros hemos recibido fe, si nosotros se nos ha otorgado un grano de fe, aunque sea del tamaño de una mostaza, no es algo que nosotros quizás lo hemos buscado intensamente, ¿verdad? Pero no es por nosotros. O sea, nosotros no tenemos la más mínima capacidad para hacer algo que pudiera llamarle la atención a Dios. Pero sí en su misericordia, sí en su amor, Él nos otorga esa
medida de fe que es la que nos va a permitir a nosotros entender las cosas espirituales, que son las cosas de Dios. Hay hombres que están llenos de fe y se hacen ricos, se hacen millonarios, obtienen grandes posesiones porque tienen una gran fe humana. ¿Y quién dijo que eso no va a ser posible? Sí, el hombre puede conseguir muchas cosas materiales a través de su fe humana, pero no me refiero a ese tipo de fe, sino una fe que no es de uno, sino que es simplemente un regalo que Dios nos otorga mediante su gracia para que entendamos las cosas de Él. En el pasado el hombre estaba muy atribulado por el dilema de que si estoy salvo o simplemente estoy condenado para el infierno. Y el hombre sufría mucho, o sufre mucho por eso, porque hay una parte de la población que vive sin esperanza. Nosotros no somos de esos, ¿verdad que no? Nosotros se nos ha dado una medida de fe en el cual nosotros tenemos esperanza de no solamente una vida terrenal, sino una vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y Él ya nos dio las primicias. Él fue la primicia realmente. Él ha sido el primero en resucitar. Y así como Él resucitó de los muertos por el poder maravilloso de Dios, nosotros también tenemos la firme esperanza que un día, si fallecemos, también vamos a ser resucitados en el día postrero. Crea eso, hermano, crea eso, que ese es un fundamento, una columna vertebral, o como una columna de concreto o de hierro de un edificio, ¿verdad? Que por eso que no se cae, porque está sustentado en esa columna, ya sea del material resistente, ¿verdad? Porque las columnas de madera con el tiempo se corroen. ¿No sabían eso? La madera, por fuerte que sea el árbol, un día desfallece, como todo, pero hay materiales que pueden sobrepasar el tiempo y se sostienen. Pues bien, yo quiero hablarle en el día de hoy acerca de la reforma, un tema que tiene que ver con la historia de la iglesia. Y yo quiero que antes de comenzar con el tema, que ya le di una pequeña introducción, vamos a ponernos de pie para que oremos y sea el Señor que nos abra nuestros oídos espirituales para que entendamos de qué se trata lo que en el día de hoy voy a compartir con todos ustedes. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día, porque tú nos has dado la oportunidad de reunirnos en nuestra casa de fe para que compartimos el mensaje de esperanza, el mensaje de aliento, el mensaje de paz, el mensaje de amor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio que estuvo oculto por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero tú has querido que nosotros entendamos ese mensaje desde que en el vientre de María, por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo estuvo ahí por 9 meses y nació y duró 33 años con nosotros aquí en la tierra, enseñándonos, predicándoles todas las cosas del cielo. Nos trajo el cielo a la tierra. Este mensaje que nació, la iglesia que nació ahí en el primer siglo, ayer, en esos tiempos de Jesucristo, en medio de ese judaísmo, ahí nació la iglesia de Cristo. Danos espíritu de entendimiento, Señor, para que podamos conocer la verdad, y la verdad es Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por cada hermano que ha venido aquí a escuchar este mensaje. Ha venido aquí en búsqueda de esa verdad que permanentemente nosotros estamos buscando, pero que no está lejos de nosotros, sino que Cristo es nuestra verdad.
Cristo es en nuestras vidas, es la esperanza de gloria. Te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, una bendición especial a cada hermano, a cada persona, a cada familia que ha venido este domingo, esta mañana, a congregarse a tu casa de fe, Señor, para recibir la comunión del Espíritu Santo entre nosotros y ser de bendición entre todos nosotros. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a iniciar con una porción escritural que está en el libro de Tito. ¿Te conocen a Tito? Sí, Tito, un libro del Nuevo Testamento que apenas tiene 3 capítulos y que simplemente es una carta que le escribió el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, que era Tito, que también estaba regenteando una iglesia en esos primeros tiempos de la iglesia. En el capítulo 3, a partir del versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Quiénes éramos nosotros en otro tiempo? Éramos buenos, ¿verdad? Insensatos, ¿verdad? Insensato no es más que una persona que no entiende las cosas espirituales, le falta sabiduría, es ignorante. También, además de insensato, vemos rebeldes. Rebelde era que no entendíamos el mensaje. Extraviado significa que estábamos fuera del camino. Esclavo es aquel que se deja dominar por otro. ¿A base de qué? De mentira o de fuerza mayor. ¿Esclavo de qué? De concupiscencia, de deleites de la carne, viviendo en malicia, y éramos envidiosos y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿quién nos salvó? ¿Por qué? ¿Por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho? No, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esa es una carta, un mensaje de edificación, porque Tito era un muchacho joven, ¿verdad?, que quizá no tenía toda la experiencia. Entonces el maestro tiene que escribirle para que apuntarle algunos aspectos que hay que reforzar en esa pequeña congregación que tenía Tito en ese momento. De tal manera que, o sea, nos recuerda cómo es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? La naturaleza del ser humano no tiende al bien, sino que tiende al error, tiende al mal. Entonces, la única manera de nosotros
recobrar la senda correcta es con la luz que nos da la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cada cosa que nosotros hagamos, cada pensamiento, cada obra, cada acción, cada proyecto, ponerlo a la luz del Evangelio para saber si estamos alineados para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, para nosotros entrar en el propósito de Dios. Muchas veces nos trazamos un propósito personal y queremos forzar que Dios ayude a ese propósito, pero si Dios no está en ese propósito, aunque usted ore, aunque llore, brinque, patalee, ese propósito está fuera del camino de Dios. Entonces hay que estar alineado a ese propósito para entonces saber que Dios está con nosotros. ¿Qué es esto de reforma? Yo recuerdo cuando yo estudiaba quizá en la primaria, algunos de esos libros de historia hablaban del Renacimiento, hablaban de los tiempos donde el arte, la cultura, la ilustración eran como la tendencia del hombre. Y evidentemente en algún libro de historia, cuando se narraba la época del Renacimiento, había quizá un párrafo dedicado a la reforma. ¿Qué es la reforma? Sin necesidad de llamarle reforma protestante, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se inicia en ese famoso día de Pentecostés. No fue antes. O sea, en los tiempos de Israel, en los tiempos del Imperio Romano, que Israel estaba bajo el yugo de Roma, evidentemente que lo que dominaba era el judaísmo dentro del pueblo de Israel. El judaísmo, o sea, como Abraham como papá del judaísmo. Entonces, a raíz de la venida, el nacimiento de Cristo, o sea, Cristo nace a través de María. A propósito de María, un paréntesis, recientemente, no sé si han leído lo que ha dictado el Papa León XIV con respecto, parece que el Papa León XIV viene con muchos elementos que tienen que ver con que la iglesia tradicional se alinee a lo que nosotros postulamos, ¿verdad? O sea, la iglesia católica ha venerado a María y ha puesto a María como un lugar de igualdad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos le llaman como la corredentora. Jamás no puede ser. Entonces él ha estipulado que realmente la iglesia católica no llame a María corredentora, porque el único redentor es nuestro Señor Jesucristo. Ella tiene un papel importante. Muchas veces también dentro del Evangelio tratan de menospreciar a María. María jugó un papel fundamental. María, el vientre de ella fue dispuesto para que albergara a nuestro Señor, a Jesús, y que Jesús naciera de ella. Es un papel importantísimo, pero no en el papel que él ha querido tener la iglesia tradicional, de que María es venerada, de que María intercede, que oramos por María, que tenemos una Ave María. No, esas cosas no pueden ser, porque no están alineadas al propósito de Dios. Entonces parece que hay un alineamiento, y muchos dirán, buena verdad, los evangélicos tenían razón, que el único intercesor válido por quien podemos nosotros llegar a Dios es por medio de aquel que se sacrificó, de aquel que murió en la cruz, de aquel que fueron clavados todos nuestros pecados, del pasado, el presente y el futuro. Ahí fue que se produjo el gran sacrificio, y él, mediante ese único sacrificio, entonces nosotros podamos acceder al Padre, porque Dios es santo
Entonces Dios no puede hablar con un mentiroso, un hablador, todos los epítetos que usted puede buscar. Dios no puede hablar con personas de esa manera, ¿verdad? Entonces la única manera que Dios nos puede escuchar es que Dios, Él mismo, ¿verdad? A nosotros se nos quitaron las ropas sucias, las ropas inmundas, asquerosas. Entonces nos bañaron, estábamos sucios, hediondos, y nos bañaron y nos vistieron con las ropas de Cristo. Y así es la única manera que Dios puede hacer, y mirar para allá. Míralo allá, ahora sí, ahora puedo mirarlo, puedo escucharlo, porque Él simplemente se arrepintió de sus pecados y aceptó al único que puede perdonar pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Siéntanse limpios, siéntanse olorosos, siéntanse puros, siéntanse sanos, porque evidentemente que nosotros somos puros, somos santos. En una construcción permanente, pero así tenemos el ropaje, tenemos las vestiduras de Cristo, y de esa manera nos sentimos nos sentimos santos, nos sentimos limpios, nos sentimos en esa tesitura. De tal manera que la verdad, un día, tarde o temprano, sale la luz. La iglesia tradicional nos ha engañado por muchos años, vendiéndonos cosas que están fuera del Evangelio, haciéndonos meter en ritos, en cultos que no están en las Sagradas Escrituras. Por eso que hay que auscultar el Evangelio de Cristo que está en las Sagradas Escrituras para entender la verdad, porque de otra manera entonces vamos siempre a vivir en oscuridad. Y de hecho la iglesia sometió a la humanidad por muchos años, por muchos siglos, a una profunda oscuridad. Y de ahí que nace, por ejemplo, la historia de la iglesia, ¿verdad? El día que se derramó el Santo Espíritu de Dios en los hermanos que estaban allá, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no fue más que ese día, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él lo mandó que esperaran allá en el aposento alto que se derramaría el Espíritu Santo de Dios, y ahí se produjo ese gran prodigio. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se produjo ¿cuándo? Se produjo el día de Pascua, ¿que sí? El día de Pascua en la historia de Israel fue el día que se estipuló como celebración para recordar el día en que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud. El pueblo de Israel por más de 400 años vivió de forma esclava en el pueblo de Egipto. En Egipto, en esa oportunidad, Egipto era como más o menos la potencia de esa época. La gran potencia de la época era como Egipto en esa parte del mundo. Entonces Egipto esclavizó al pueblo de Israel, pero a través de Moisés entonces el pueblo fue liberado, y a pesar de eso también duró muchos años dando vueltas en el desierto buscando la tierra prometida, y no la encontró. Definitivamente Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, sino que fue el sucesor de Moisés que pudo entrar a esa tierra prometida, donde Dios le dijo que fluía leche y miel. No era que de la tierra fluía leche y miel, sino que era una tierra de grandes abundancias, y evidentemente había leche también, había mucho ganado ahí y había, me imagino, colmenas de abejas, pero no es literalmente a lo que me refiero, sino que la tierra prometida era la tierra que desde Abraham se le prometió al pueblo que iba a ser una tierra de grandes bendiciones, de grandes abundancias. Entonces el Señor fue crucificado el día, ¿qué día fue? A ver si me están prestando atención. El día de Pascua,
donde se conmemoraba la salida de la esclavitud. Entonces Jesucristo resucitó. ¿Cuándo resucitó? Resucitó al día siguiente. Resucitó 3 días después. Y a eso se le llaman las primicias. Las primicias también, además de la Pascua, que era una fiesta que celebraba el pueblo judío, las primicias también era otra fiesta que celebraba el pueblo de Israel. Y era donde la gente buscaba lo mejor que tenía, ¿verdad?, y lo ofrendaba al Señor. Y también había otra fiesta que celebraba el pueblo de Israel, que era la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que no era más, que era 7 semanas después de la crucifixión. Se iba a celebrar esa fiesta de la semana, pero entonces ese día, al día 50, Pentecostés significa 50 días después de la crucifixión, entonces se celebró esa fiesta de Pentecostés, donde los hermanos se reunieron conjuntamente con los 12 apóstoles, y Dios les prometió que ese día iba a derramar el Espíritu Santo, y ahí podemos decir que nació la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés. A buscar un pasaje donde está en Hechos. Vamos a buscar a Hechos 2, capítulo 2, donde narra un poco de eso. Dice, a partir del versículo 1, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes juntos, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, esto sea manifiesto, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nadie bebe a esa hora. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La historia de la iglesia
se basa fundamentalmente en la salvación. Y muchos venían a las congregaciones, muchos venían a las iglesias no buscando la salvación, sino evitando la condenación. Le temían al infierno, le temían a las llamas, porque cualquiera le tiene miedo a las llamas, ¿verdad? Y no era por convicción, sino simplemente por salvarse de las llamas. Entonces, si por aquí me salvan de las llamas, evidentemente voy a caminar por aquí. Pero no había una convicción de fe de que realmente por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros podíamos ser salvos. Porque se congregaban, pero no dejaban su otrora manera de vivir. No abandonaban el viejo hombre, sino que continuaban en sus andanzas, aunque también congregándose. Ocurre esto en nuestros días. Hay mucha gente que se congrega evitando las llamas. Posiblemente sí. Entonces no hay que evitar las llamas, simplemente hay que venir al arrepentimiento, hay que venir al Señor, hay que venir al aquel que puede salvarnos del pecado, salvarnos de la llama también, porque Él es simplemente el que tiene el poder de que nosotros abandonemos el camino de la insensatez, el camino de que el Señor no nos llama. Entonces, hay un tiempo donde la iglesia simplemente no fue aceptada. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, la iglesia desde el primer siglo, desde Pentecostés, la iglesia no era aceptada. O sea, la iglesia era una especie como de secta dentro del judaísmo. ¿Y qué son estos? Porque ni siquiera aceptaban al Señor Jesucristo. Y estos cristianos, y estos nuevos creyentes. O sea, la iglesia en esa primera etapa era una iglesia perseguida. Era una iglesia donde, si usted revisa la historia de los 12 apóstoles, ¿cómo murieron los 12 apóstoles? De una forma cruel, porque el sistema de ese momento lo perseguía, no lo aceptaba como tal. Eran unos impostores, nos querían cambiar nuestras creencias. Entonces eso es inaceptable, señores. Para un sistema tiene un conjunto de principios que aquel que atente contra esos principios, automáticamente usted es so pena de aniquilación. Eso ocurrió en el pasado y ocurre en el presente. Algunas veces no pueden aniquilarnos, ¿verdad? Por una forma en estos tiempos de aniquilarnos es apartarnos, postrarnos, desecharte y no darte la más mínima oportunidad de tú acceder a cosas que son lícitas y que son de todos. O sea, las naciones se organizan en base a leyes, base a normativas, y las naciones no son de un grupito, las naciones son ¿de quién es la República Dominicana? ¿De quién es la República Dominicana? De los dominicanos. Y si soy dominicano, yo soy dueño, yo soy parte de los accionistas de la República Dominicana. Y aquel que tenga una empresa y es accionista y es dueño o tiene bienes, tiene inversiones, evidentemente que tiene la potestad de participar de las decisiones. Pero lamentablemente el sistema que nos ha gobernado es que a unos fulanos le damos unas potestades para que nos representen en diferentes estamentos del Estado, pero a la hora de esa representación no defiende los intereses por los cuales nosotros le dimos un voto de confianza para que nos representaran. Mira, te doy un voto de confianza para que administre los bienes de todos nosotros. Eso no es así, todo lo contrario. Entonces es un sistema injusto, es un sistema que se basa en leyes que teóricamente son buenas, pero que a la hora de tomar decisiones
solamente se toman en cuenta los intereses de los que están en eminencia. Y esa iglesia del primer siglo hasta el año 313, cuando la iglesia se postró, al poder, se postró al Estado, se alió, se unió, se convirtió en una sola cosa, y en vez de ser algo espiritual, se convirtió en algo político. La iglesia se politizó, la iglesia se juntó con el poder político, y ya la iglesia evidentemente que respiró, porque la iglesia en todos esos años fue una iglesia perseguida por el establishment, por los estamentos de poder en ese momento, hasta que vino y se juntó con el Estado. Entonces ya la iglesia reposó, ya no era perseguida. Y usted sabe que cómo se hace la iglesia a partir de ahí, a perseguir. Y usted sabe que la iglesia ha cometido muchos crímenes. Muchos crímenes. O sea, las cruzadas fueron una época de oscuridad. Y fue encabezada por la iglesia, donde la iglesia mataba a todo aquel que no estaba de acuerdo con la iglesia lo aniquilaba. Hasta que llegó el año de 1400 y pico, ¿verdad? Y nació un hombre extraordinario que se llamó Martín Lutero. Entonces Martín Lutero era un monje de la iglesia de Alemania, ¿verdad? Vivió tiempos de mucha angustia, de mucha confusión, porque él lo entendía, ¿verdad? Él no entendía muchas cosas de lo que se estaba estableciendo con la iglesia. Y era la época donde se decidió, el Papa León X, creo que decidió construir la iglesia de Roma. Y la iglesia, evidentemente que en todos los tiempos ha acumulado riqueza, ¿verdad? La iglesia ha sido rica toda la vida. Entonces la iglesia tenía para construir la gran catedral de Roma. Pero decidió entonces, por medio de la feligresía y no feligresía, que iba a conseguir recursos extras para financiar la construcción de la gran iglesia del Papa en Roma. Y comenzó a vender lo que se llaman indulgencias, papeles certificados, en el cual se decía que si usted compraba un certificado, entonces usted iba rumbo al cielo. Usted compraba un boleto hacia el cielo. Entonces imagínate un pueblo pecador, ¿verdad? Que gozaba del pecado, ¿verdad? Entonces vamos a comprar este papelito, ¿verdad? Cueste lo que cueste, vamos a comprar este papelito, porque este papelito nos va a llevar al cielo. No obstante de vender tantas indulgencias, una ignorancia terrible de la época de la iglesia de 1400, 1300, 1500, también comenzaron a vender indulgencias para los fallecidos. Entonces ilusionaron a los que vivían: mira, tu muerto está en el purgatorio, tu muerto está que no ha podido entrar al cielo. Entonces mira, tú le compras una indulgencia, listo, y San Pedro lo deja pasar. Y con eso también consiguieron muchos recursos, vendiendo indulgencia a los que ya habían fallecido, hombres pecadores que murieron y sabían que no iba para ningún cielo, pero que estaban ahí esperando. Entonces comenzaron a vender boletos del purgatorio para el cielo, y con eso la iglesia consiguió muchos recursos. Entonces Lutero vio todas esas cosas, ¿verdad? Se indignó
Y en 1510 hubo una peregrinación de la iglesia de Alemania a Roma, cuando esa era muy común, el peregrinaje, ¿verdad? Mire, todavía vemos en los tiempos, hay una peregrinación. En esos tiempos era muy común hacer una peregrinación de Alemania a pie a Roma. 3 meses duramos caminando. 3 meses literalmente caminando a pie. Los pies degollados, sangrando. Sacrificio para el Señor, sacrificio para el Señor. Pasando hambre, frío, hambre, todo lo pasaban para llegar a Roma. Entonces cuando Lutero, conjuntamente con cientos de monjes, llegó a Roma, Lutero literalmente vio algo todavía más grande, ¿verdad? Cómo era la vida del Papa, ¿tú me entiendes? Cómo era la vida, todo lo que servían en el papado, ¿verdad? Una vida de lujo, una vida ostentosa, una vida realmente nada que ver con el Evangelio. Entonces Lutero cayó profundamente en una tristeza, una depresión, en una ansiedad que decía, ¿por qué esto? En su interior había una inquietud de que realmente eso no estaba alineado con el propósito de Dios. O sea, lo que la iglesia de Dios no estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, el anhelo del papá de Lutero era que Lutero fuera abogado, pero realmente él nunca se decantó por ser abogado, no le gustaba eso. Simplemente se dedicó a estudiar en un monasterio. Un monasterio era un lugar muy apartado donde se estudiaba, pero tampoco le satisfizo. Tantas cosas que ocurrían en el monasterio, negocios, muchas cosas raras. Por eso que ese pasaje del Señor Jesucristo, cuando entró a la sinagoga, pateando todas las cosas que volvían a negocio, el Señor Jesucristo la pateó diciendo, esto no es lo que yo he mandado a hacer. O sea, las iglesias no pueden ser negocios. O sea, la iglesia no puede dedicarse a negocio. Dios no habla de eso. Entonces seguía creciendo un Lutero, esa inquietud de que realmente la iglesia no estaba en eso. Hasta que en el año de 1517, San Lutero clavó esas famosas 95 tesis, donde denunciaba todas las tropelías que estaba haciendo la iglesia y que desafiaba la autoridad del Papa. Ustedes imaginen en esa época desafiar la autoridad del Papa. El Papa era como Dios en la tierra, el representante de Dios, el sumo pontífice en la tierra, el representante de Dios aquí en la tierra, una autoridad, ¿verdad?, temida, ¿verdad? Y esa autoridad no simplemente era autoridad espiritual, sino que era una autoridad que el que no se situaba bajo el dominio de esa autoridad, evidentemente que a Lutero lo mandaron a matar literalmente. Lo primero que le hicieron, le mandaron una bula papal. Una bula papal era como un decreto. Lutero, te mandamos que te retracte de todo eso que tú has dicho, si no te vamos a excomulgar. Excomulgar es quitarle los títulos que tienen la curia, ¿verdad? Que a propósito de eso también ocurrió un evento importante en la República Dominicana esta semana, al arzobispo de Santo Domingo, lo que han leído, ¿verdad? Oh mi Dios, le han quitado todos los poderes, porque ustedes saben que el Papa actual, León XIV, tuvo una experiencia en la República Dominicana. Él estuvo en La Vega, no sé, en Constanza, Jarabacoa, por ahí, por un tiempo como cura, ¿verdad? Y no es un papa ajeno a la República Dominicana, ¿verdad? Porque el pasado Papa Francisco, aunque era latinoamericano, era argentino, conocía Latinoamérica, pero quizás no tenía los detalles de la República Dominicana, pero tenemos un papa allá en Roma que conoce los detalles más íntimos de la iglesia católica en la República Dominicana. Y aquí en la República Dominicana hay una lucha de poder dentro de la iglesia católica. Dentro de la iglesia ha habido una lucha de poder siempre.
unas guerritas internas que no salen mucho porque siempre están presentes. Y el arzobispo de Santo Domingo dijo esta semana, después que escribió una carta, dijeron, me quitaron todo. Él iba a cumplir más o menos en un año y tanto los 75 años, y ya los arzobispos cuando cumple 75 años, ellos piden, o la ley dice que, la ley canónica dice que hay que quitarlo de las funciones, ¿verdad? A menos que el Papa lo deje, ¿verdad? Pero 75 años es como la edad para decir, va, hasta aquí usted llegó, usted se dedica a otras actividades, pero tiene que darle paso a una nueva generación. Entonces, él iba a cumplir el año que viene, o el 27, pero se le adelantaron, ¿verdad? Le dieron no. Y cambiaron, y solamente dejaron el título. Te vamos a dar el título de arzobispo, ¿verdad? Pero tú no tienes nada que ver con la administración. Y él mismo lo confesó, me han quitado por mala administración. Una palabrita fina, ¿verdad? ¿Por qué me quitaron? Por mala administración. En otro contexto, me quitaron porque había una corrupción en mi administración. Mi administración fue alumbrada bajo auditoría y se descubrieron cosas que realmente no es digno de la iglesia. Entonces, eso ha ocurrido ahora, eso ha ocurrido siempre. Di que eso me equivoqué, porque era lo común. La iglesia tenía el control de la verdad. Lo que decía la iglesia era la verdad, aunque no estuviera sustentado. Y la reforma protestante básicamente se enfocó en eso. ¿Dónde estaba la verdad? ¿En el Papa? No. ¿Dónde estaba la verdad? ¿En la iglesia? No. ¿Dónde estaba la verdad? En las Sagradas Escrituras. ¿Quién es la autoridad? Cristo. Nuestro pastor en algunas oportunidades aquí ha dicho que la iglesia no es una institución. Las primeras veces que él lo dijo yo no la entendía, que la iglesia se ha convertido en una institución, con un conjunto de normas, con jerarquía, bla, 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 como una función del Estado, ¿verdad? El Ministerio de Educación lo dirige el Poder Ejecutivo, pone un ministro, el ministro tiene viceministros tienen una jerarquía de direcciones regionales, direcciones de distrito, direcciones de escuela. Hay una jerarquía institucional donde las cosas se hacen como hay que hacerlas, como lo digan las altas instancias. Entonces es obvio que la iglesia no es una institución. O sea, la iglesia es la iglesia es un cuerpo espiritual. Y la iglesia, la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las iglesias? Lo que diga el Papa en la iglesia católica, no lo que diga. Y si el Papa dice algo que no está alineado a lo que dice el Evangelio, eso no hay que cumplirlo. Pero en esa época el que no hacía lo que decía el Papa simplemente estaba en desobediencia, estaba en rebeldía. Y ocurre como ahora, si tú no estás de acuerdo con nosotros, te quitamos de ahí. Y eso fue lo que hicieron con Lutero, lo excomulgaron, le quitaron todo, ¿verdad? Como a los obispos ahora le quitaron todo. A este le dejaron el título al menos, a aquel le quitaron el título. Usted no es nada aquí, a partir de ahora usted no es nada. Y en ese momento se aprovechó, por ejemplo, la Biblia no se leía, señores. La Biblia estaba escrita en latín, ¿verdad? ¿Y quién sabía latín? Muchas veces ni los sacerdotes sabían latín. Entonces una misa, un régimen en latín, ¿verdad? La gente no entendía el mensaje de la Eucaristía. O sea, los servicios religiosos la gente no lo entendía. La gente no podía acceder al conocimiento porque ni siquiera la Biblia, como la Reina Valera, está establecida ahora. O sea, Lutero en su encerramiento, ¿verdad? Lutero tuvo que esconderse, ¿verdad? Si no lo linchaban. Lutero tradujo la Biblia, primeramente el Nuevo Testamento, de
el griego lo tradujo al alemán. Y en esa época nació una tecnología importantísima que era para divulgar la información, que fue la imprenta, ¿verdad? La imprenta permitió que las cosas se escribieran y se divulgaran, ¿verdad? Y esas 95 tesis de Lutero rodaron como pólvora en Europa, ¿verdad? Y todo el mundo se enteró. Y ya gente que estaba como medio, como en duda, principalmente reyes, príncipes, señores feudales, que querían poder, ¿verdad? Y usted sabe que esa gente tenía que dar impuestos a la iglesia. Mándame lo mío aquí, sino que no hay bendición para ti. Si tú no me mandas lo mío, no hay bendición de la iglesia. Entonces tenía que dar tributo para eso. Entonces esa gente estaban ya como locos por independizarse, y aprovecharon esa coyuntura para decir, ya, me independizo. Y muchos fundaron sus propias iglesias. O sea, la fundación, por ejemplo, de la iglesia, el luteranismo de Lutero, ¿verdad?, hizo que realmente naciera esa nueva versión que salió como, por eso se llama la iglesia protestante, nació de la iglesia tradicional y se convirtió en la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia anglicana, la iglesia, todas esas iglesias que se fundaron, evidentemente fue producto de eso, y ya tenemos un poder que no tenemos que rendirnos a Roma, ¿verdad?, porque todos tenían que rendirse a Roma, si no Roma no le daba su bendición. Y yo estuve leyendo acerca de un personaje muy importante en los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. No sé si han leído acerca de eso, pastor conoce. En los Estados Unidos, Dr. King Jr. es un nombre respetado en los Estados Unidos. Martin Luther King fue hijo de un pastor evangélico, Michael King, que visitó Alemania en el año de 1934. Martin Luther King nació en el año de 1929 y él visitó la iglesia en la cual Lutero tuvo su mayor influencia, y él vio la importancia, la influencia que tuvo ese hombre en lo que es la iglesia protestante, que él decidió cambiarse el nombre. Y Michael King entonces se cambió el nombre a Martin Luther King Sr. Entonces también concomitantemente le cambió el nombre a su hijo, que tenía apenas unos 5 o 6 años, en el año de 1930, a Martin Luther King Jr. Entonces, este era un pastor de una iglesia baptista, así, pastor, ¿verdad?, la iglesia baptista, anabaptista, que sí. Entonces, Martin Luther King, evidentemente, tenía la tendencia de convertirse en pastor, aunque en un momento determinado tenía ciertas dudas de si pastor o un defensor de los derechos civiles humanos en los Estados Unidos, y evidentemente fue así. O sea, a temprana edad, este joven se encaminó por defender su raza, porque vivió en los momentos más oscuros de los Estados Unidos con la división racial. Usted no se imagina lo que pasaba un negro o una persona no blanca, porque nosotros, de que privamos en no prietos, pues nosotros somos prietos ante los blancos. Todo el que no es blanco es prieto en Estados Unidos, ¿verdad? Aunque sea piel clara, usted no es blanco, usted es prieto, usted es negro. Entonces, en esos tiempos había una especie de apartheid, como dijo uno de los predicadores que vino a la escuela apostólica, la escuela de alimento ministerial, que él se maravillaba que él, siendo blanco, tuvo como padre espiritual a un prieto, que era Thabo Naidoo, que eso solamente era posible en Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica era peor que el racismo en los Estados Unidos. Entonces, que la gracia de Jesucristo viniera a él, y que él, un hombre blanco que debía ser servido por un negro, y que él fuera hijo de un negro,
como Tamonaidu, simplemente era la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo único que podía posibilitar eso, porque la división de blancos y negros en Sudáfrica era simplemente algo que no podía ser. En los Estados Unidos, en el transporte urbano, en las guaguas, los bush, o sea, si un negro estaba sentado y llegaba un blanco, simplemente tenía que pararse. Él no tenía que decir nada. Llegó un blanco, el negrito, tenía que simplemente dejar el asiento al blanco, porque el blanco era que tenía el privilegio. Y todas esas cosas fueron las cosas que vivió Martin Luther King para empantalonarse y luchar como un hombre a favor de la eliminación del racismo en los Estados Unidos. Y una de sus virtudes fue la siguiente: él encabezó grandes manifestaciones en los Estados Unidos, pero manifestaciones pacíficas, porque él decía que la lucha era sin violencia. Y duró prácticamente cerca de 20 años siendo el líder de la lucha antirracial en los Estados Unidos, hasta que un día en el año de 1968 fue asesinado cuando se preparaba para una actividad. Y ahí cegaron la vida de Martin Luther King, pero que los Estados Unidos hoy lo exalta, y hay un día en los Estados Unidos. Yo recuerdo que la primera vez que yo visité a los Estados Unidos, en el año de 1998, yo creo que me fui un domingo de aquí, y ese lunes era el día de Martin Luther King. Ahí yo conocí un poquito a Martin Luther King. En los Estados Unidos hay días que son de festivos estatales, pero el día de Martin Luther King es un día de fiesta nacional a nivel federal. O sea, todos los Estados Unidos, el tercer lunes de enero es día de fiesta en los Estados Unidos, dedicado a Martin Luther King, el hombre que luchó por los derechos de la igualdad racial en los Estados Unidos. Y eso no era un hombre, simplemente un hombre, no era un político, era un pastor evangélico que se dedicó y vio una injusticia grande en el pueblo, esa diferencia entre blancos y negros, que lamentablemente todavía existe, que un poquito se disfraza, un poquito se solapa, pero esa división racial todavía existe entre blancos y negros. Los blancos en los Estados Unidos, los negros en los Estados Unidos apenas creo que son el 20% de la población. O sea, los negros en Estados Unidos son producto de la esclavitud. O sea, las grandes extensiones de explotación agrícola trajeron los negros africanos, como lo trajeron aquí a Santo Domingo, y esos negros son producto de eso. La esclavitud era normal en los Estados Unidos, donde yo podía decir, quiero comprar 20 morenos, quiero 20 morenos, y usted compraba 20 morenos para ponerlo a trabajar como esclavo en sus plantaciones. Pero un día la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos. Martin Luther King ganó el Premio Nobel de la Paz antes de morir. Creo que fue condecorado por el presidente, no fue si fue Jimmy Carter, con una medalla importante que da los Estados Unidos a una persona que se dedicó a luchar por un problema tan grande como fue los derechos de la igualdad en los Estados Unidos. Pues bien, hago el paralelismo con Martín Lutero y Martin Luther King, que fueron hombres usados por Dios para que nosotros podamos ver una situación. Martín Lutero simplemente dividió, fue el cisma que produjo la iglesia tradicional, que a partir de los años de 1500 entonces tengamos nosotros a lo que es la iglesia tradicional, la iglesia apostólica romana y las iglesias protestantes, de las cuales nacimos nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? Porque si no nos hubiesen abierto el entendimiento, entonces yo no hubiese estado en la otra iglesia, porque yo entendía ya lo que entendió Martín Lutero, que ahí habían cosas que no estaban alineadas al propósito de Dios. Y por tanto, hoy nosotros debemos ver
esas cosas. Muchas veces nosotros estamos viviendo en una burbuja y no nos damos cuenta de cuántas cosas están ocurriendo, en el cual nosotros estamos siendo pasivos ante eventos que debemos ser activos. Lutero propugnaba por una predicación en el cual desde el púlpito se denunciaran males sociales. Y en el mundo hay muchos males sociales. El pueblo de Egipto estuvo 400 y pico de años esclavo. El pueblo de Israel estuvo 400 y pico de años esclavo en Egipto, pero no sabemos si actualmente nosotros estamos siendo esclavizados por este sistema, un sistema político, un sistema económico, un sistema social en el cual muchas veces no nos dejan avanzar porque simplemente nos tienen como presos, atados. No, hasta aquí llegaste, no puedes pasar de aquí, porque simplemente lo que domina, lo que gobierna, dicen no, hasta aquí, esto lo dominamos nosotros. Y el mundo está lleno de situaciones en el cual problemas que nos escandalizaban en el pasado, como la drogadicción. La drogadicción se ha normalizado, señores. El narcotráfico está normalizado ya. Ya no nos escandalizamos con el pasado. Yo recuerdo que en los años 80 yo escuchaba al doctor Marino Vinicio Castillo Vincho hablar del narcotráfico, y simplemente eso era una novela de ficción. Ese hombre hablando de narcotráfico, narcotraficante, de aquí, de allá, que kilo, que droga, que tonelada. ¿Y quién le creía? Nadie. Señores, en la actualidad eso es común y corriente. Y no solamente son los delincuentes comunes que están involucrados en el negocio del narcotráfico, sino que son gobiernos y funcionarios metidos hasta el cocote en asuntos de narcotráfico. En República Dominicana, en México, en Colombia y en cualquier país del mundo. Solamente en China que ese problema está como medio resuelto, porque ya dije, sí, si lo encuentran, cabeza mocha. Y en Estados Unidos, que se nos vende como que está luchando contra el narcotráfico, que Estados Unidos tiene una sociedad enferma, producto de tantos consumidores de droga. Los que han visitado Estados Unidos en algunas ciudades, hay calles literalmente de moribundos, de personas moribundas que la droga lo atrapó y simplemente no hay vuelta atrás. Su cerebro está calcomido por las drogas y no hay manera. Y los narcotraficantes lo agarran. Los mexicanos son famosos. En México hay dos gobiernos: el gobierno normal de los presidentes, los vicepresidentes, los senadores, los diputados, los funcionarios, pero en México hay un gobierno de narcotraficantes. Hay ciudades que el narcotráfico es que gobierna. Los alcaldes tienen que pedirle permiso. Vamos a hacer esta cosa. Vamos a pasar por aquí. Así es, señores, vivimos en un narcoestado en el cual nosotros nos asustamos, porque ¿qué será de las generaciones del futuro si esto sigue sin ningún tipo de control? Entonces, ¿el evangelio puede estar apartado de esas cosas? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, las cosas ocurren tan frecuentemente que lo malo se normaliza y ya. Por ejemplo, los que escucharon radio en los años 70 saben que decir una mala palabra en radio era prohibido. De ninguna manera un micrófono podía ser utilizado para decir una mala palabra. Si un programa en esta época no dice una mala palabra, está out. No hay audiencia ahí. Si no hay mala palabra, si no hay dicho, ahí no hay audiencia. Esos muchachos no, vamos a poner los otros, que estos sí dicen cosas duras, ¿verdad? Entonces nos cambiamos de dial, nos cambiamos de canal. Entonces el oído de nosotros está lleno de esas cosas de mala palabra. Entonces uno dice en la escuela: ¿y estos muchachitos por qué dicen tanta mala palabra? ¿De dónde están aprendiendo? Porque
en la radio, en la televisión y en la casa. Ay, chay, chay, chay. Mira tú, muchacho, un San Antonio. Entonces, ese muchacho iba escuchando esa mala palabra. Y en la escuela, los maestros no le están pasando bien en estos momentos. Suerte que yo estoy terminando ya mi época de educador de la educación pública, porque realmente lo que están comenzando, yo que soy director de un centro, y lo que están comenzando, tú vas a durar 20 años. No, yo más de 20 años no duro. La jubilación en la República Dominicana a los 30 años, 25, una jubilación parcial a los 20, parcial, no genera mucho, hice los 20 años, porque el salario es muy bajito, pero realmente, hijo mío, Ángel Torres Perdomo, que está comenzando su carrera educativa, evidentemente que lidiar con la juventud, con los niños de esta época, simplemente lidiar con pequeños demonios. El único que puede enderezar eso es la gracia de Cristo, ¿verdad? Y uno lo nota en esos jovencitos que están congregados en una iglesia evangélica, cómo se comportan, cómo tú lo ves diferente, ¿verdad? Porque simplemente la gracia de Dios ha llegado a la vida de ese niño, y usted lo ve que es un niño que también tienen bullying, esos muchachitos, ¿verdad? Esos muchachitos buenos, sanos, que no dicen mala palabra. Ay, chichi, mira tú, pariguayo viejo, loco viejo, reciben bullying de los demás, porque ellos no conciben que él sea así, ¿verdad? Ellos quieren, ¿qué es lo que es? Bien, a pelear, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres 2 galletas? No, los muchachitos ahora no bajan pleito, ¿verdad? Y ahora nosotros en la República Dominicana estamos casi al borde, ¿verdad? Porque yo voy a reportar en otros países donde los niños, los adolescentes desafían a los maestros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo te dé 2 galletas? ¿Y tú me entiendes? Así le ofrecen galletas y le dan golpe. En la universidad nosotros tenemos un sistema que las calificaciones, las diferentes evaluaciones se van sumando poco a poco ya, y al final usted tiene el total del curso, ¿verdad? Entonces el alumno sabe que sacó 43 de 100, ¿verdad? Y entonces cuando uno publica, ¿y por qué me quemé? Digo, ¿cuánto tú sacaste? 43. ¿Qué significa ese 43? Pero el semestre entero estoy explicando, 43 significa que usted aprendió el 43% de lo que le dimos, ¿verdad? Y aquí en la universidad la norma es que hay que aprender mínimamente el 70%, ¿verdad? Si aprende el 70%, usted aprueba la materia, pero menos de ahí no se puede aprobar. Entonces eso es violencia, señor. La gente no resiste que le pasen eventos que no sean lo que le está esperando, ¿verdad? Pero tampoco se esfuerza para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Entonces, en fin, jóvenes, hermanos, amigos, el mundo está complicado. El mundo está patas arriba. Si queremos estar de pie, debemos beber permanentemente de las aguas limpias. No beba muchas de las aguas sucias. Las redes sociales están llenas de aguas putrefactas. El internet está lleno de aguas hediondas. El internet está lleno de cosas muy malas. A pesar de que el internet tiene tantas cosas buenas, la gente solamente le presta su mirada a las cosas malas. La gente no quiere compartir. ¿Qué le voy a compartir esta cosa buena? Mira. Algo extraordinario, principalmente malo. Mira lo que pasó. Somos prolíferos compartiendo cosas extraordinarias pero negativas. Entonces, es como decir, sabemos que el vaso está lleno de agua sucia, ¿sí? Y que la única manera de limpiar las aguas de ese vaso es metiéndole agua limpia, hasta que el sucio, la paja, el olor, todo se vaya y quede simplemente el agua limpia. De lo contrario, el mundo nos va a arropar, el mundo nos va a aniquilar. Entonces llegará el momento donde no vamos a poder seguir, porque es tanto lo que nos están vendiendo, es tanto lo que nos están bombardeando,
que va a ser difícil zafar de eso. Entonces, a pesar de que debemos salir de la burbuja del mundo en el cual no está pasando nada, y sabemos que está pasando de todo, evidentemente que debemos apartarnos de eso y formar parte de filas nuevas en el cual nosotros trillemos un camino diferente. Y el único camino bueno de trillar es el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la iglesia es fascinante estudiarla porque está lleno de luces, pero también está lleno de muchas sombras. Debemos aprender esas sombras que no fueron sombras del pasado, sino que son sombras también del presente. Todavía esas sombras, no en la misma forma del pasado, pero están presentes de una forma que son como medias verdades, medias mentiras, y algunas veces uno no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. No se dejen adoctrinar del internet. No crean que esas imágenes bonitas, fascinantes, con una voz de estruendo, con una voz fascinante, son verdades. Son hechas con inteligencia artificial. No hay hombre que hable tan bonito como los hombres de los youtubers de ahora. No hay imagen en el pasado que se hicieran tan bonitas como la que están haciendo ahora. Son espectaculares. Una imagen espectacular, una voz espectacular, un sonido espectacular. No se dejen envolver de esas cosas, que el mundo está lleno de cosas bonitas, pero que no son bonitas. El mundo está lleno de caminos perfectos, pero que al final de ese camino, el derrumbe que viene después, al final de ese camino. Entonces yo sé que yo miré el reloj hace 2 minutos y eran las 12:01, ¿verdad? Y ya son las 12:04, ¿verdad? Y ustedes quieren irse de aquí. Pero de verdad, mira, yo quisiera seguir con ustedes. De verdad. Alguna vez uno quiere terminar para salir de esto, ¿verdad? Pero hoy es un día que yo como quisiera continuar hablando con ustedes acerca del Evangelio del Señor. La luz que nos alumbra es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El mundo vive en oscuridad, en penumbras actualmente. Y hay que tener la linterna, no la de Diógenes del pasado, sino la linterna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. Porque el mundo que estamos viviendo es un mundo de engaño, un mundo de mentira y un mundo en el cual el sistema nos quiere afligir. Algunas veces nos quiere contentar con mentira, pero finalmente esa contentura momentánea al final nos aflige, porque nos están vendiendo mentiras, nos están vendiendo cosas falsas. ¿Seguimos? No, vámonos ya. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y este tema continúa, no ha terminado hoy, continuará el próximo mes. Vamos a orar el próximo domingo. Continuamos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque reconocemos que hemos vivido una vida de ignorancia gran parte de nuestras vidas, Señor, porque las diferentes instituciones y hasta la iglesia, Señor, nos mantuvo en oscuridad, nos mantuvo en penumbra. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a toda verdad, nos guía por camino de paz, de justicia, para que nosotros no nos dejemos engañar por estos vientos de doctrinas que nos quieren simplemente esclavizar y nos quieren meter en un camino en el cual nosotros no estamos dispuestos a transitar, porque ya conocimos la verdad. Porque cuando descubrimos que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida,
entonces si usted se sale de ahí, simplemente es porque le hace falta ese conocimiento. Te adoramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Danos fortaleza, danos paciencia, Señor. Danos espíritu de tranquilidad, danos dominio propio, Señor, para poder entender las cosas que están pasando en este mundo. Gracias, Señor. Bendiciones para cada hermano que ha venido, Señor, a esta casa de fe a recibir ese alimento espiritual que necesitamos no solamente los domingos, lo necesitamos todos los días, y no solamente todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Necesitamos alimentarnos para que tú sigas guiando nuestras vidas por sendero de paz, por sendero de felicidad, por sendero de justicia. Gracias, Señor, por sacarnos del lodo cenagoso, Señor, por darnos el conocimiento espiritual para entender a este mundo físico, pero que el mundo espiritual está por encima de este mundo físico. Lo espiritual domina lo físico, y ahí es donde nosotros estamos, en ese mundo espiritual de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones.